Hola campeonas y campeones, en el video de hoy hablaremos sobre el arte griego y como este tema es tan amplio, les comentaré algunas características pertenecientes a esta civilización antigua. 3 conceptos como simetría, cuerpo y proporción. También 3 estilos de columnas características de la arquitectura griega, como lo es la dórica, la jónica y la corintia. También sus 3 periodos artísticos, el arcaico, el clásico y el helenístico. Y por supuesto, los Juegos Olímpicos. Así que acompáñenme por este maravilloso recorrido. ¡Vamos! Sófocles decía, muchas son las maravillas del mundo, pero ninguna como el hombre. Nos encontramos en Grecia, en una de las acrópolis más conocidas donde podemos encontrar el Partenón griego. Y aquí es donde puedo empezar con mis 3 conceptos. Cuerpo, que hace referencia a la parte física de un ser. Esta parte física trascendió hasta nuestros días. Buscaba la exaltación en sí misma. Por esa razón, la mímesis y la representación del arte griego, específicamente en los cuerpos, siempre fueron robustos, siempre fueron saludables, siempre fueron musculosos, mostrando un ideal de belleza que sobrepasaba, en muchos casos, la realidad cotidiana de su comunidad. La cultura griega era politeísta, con unos dioses antropomorfos. Esto quiere decir que tenían forma humana. El siguiente concepto es simetría, que es un rasgo de las formas que hace referencia a la correspondencia exacta en tamaño, posición y definición de las partes de un todo. Y la proporción, que es la relación de correspondencia entre las partes y un todo. En la línea del tiempo, la cultura griega la podemos encontrar entre el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Estamos hablando de más de 1000 años de construcción cultural. Y aquí podemos enmarcar las 3 etapas del arte griego. En la arcaica, ubicada entre el siglo VII y VI a.C., una de sus características es la influencia del arte egipcio en sus configuraciones escultóricas, donde piezas como la Dama de Auxerre o los Koures, que son los jóvenes griegos, o las Corés, que son las muchachas griegas, muestran un semblante hierático, quiere decir como cara de póker sin emociones, pero una búsqueda que quiere salirse de esa composición rígida y que nos habla de la importancia de los jóvenes en la configuración social griega y que posteriormente veremos en su participación en los Juegos Olímpicos. En la siguiente etapa griega podemos encontrar el esplendor de esa cultura y está enmarcada entre el 480 a.C. al 400 a.C. Y aquí los kouros, las esculturas de los jóvenes griegos, evolucionan, pasando de la rigidez en la etapa arcaica a una insinuación de movimiento con el contrapposto, que es uno de los inventos más importantes de los escultores griegos. Y el contrapposto en lo que consiste es que todo el peso del cuerpo está recargado sobre una pierna, generando una intención de movimiento, de que el cuerpo va hacia adelante. Sin embargo, en esta época clásica, las esculturas mantienen unas facciones y unas emociones hieráticas en el rostro. Eso quiere decir que no demuestran ningún tipo de emoción o sentimiento. Como les decía, cara de póker. En ese avance, en esa búsqueda de la insinuación de movimiento, llegamos al discóbolo de Mirón, que es un kouros, un muchacho griego de los que participa en los Juegos Olímpicos. Por supuesto que esta escultura rompe todas las características de la etapa anterior y evoluciona con una insinuación de movimiento maravillosa. Y por último, la etapa helenística, que se ubica entre el siglo IV y el siglo II a.C.
Aquí hay una exuberancia de las formas en la configuración plástica y escultórica de los artistas griegos, donde podemos encontrar cuerpos sumamente voluminosos, musculosos, pero van mucho más allá, ya que en la etapa helenística se rompe la definición hierática de los rostros y empiezan a presentar una explosión de emociones, como el dolor de Laoconte y sus hijos al ser atrapados y atacados por estas serpientes marinas. Esta etapa helenística se acaba en el 146 a.C. Por supuesto que los templos griegos no eran blancos o color beige como los vemos ahora en la contemporaneidad. Estaban saturados de color y de pigmentos. Los rojos, el azul de cobalto, eran uno de los protagonistas que engalanaban estos dinteles y estas columnas de la arquitectura griega. Pero sin duda este color viene de los pequeños templos de la cultura minoica. Una de las características de la cultura griega es precisamente la fusión diversa de otras culturas, como minoica, la micénica, que tenía diferentes dioses y semidioses, como el Minotauro, como diosas mujeres serpientes, los centauros también, que fueron permeando toda la cultura griega. Y por supuesto que la influencia griega no solo se quedó allí, sino que también sentó las bases de la cultura de Occidente, llegando hasta nuestras latitudes. Por esa razón, el escudo de Capitán América y muchos superhéroes los podríamos rastrear desde la época de la cultura griega y desde las guerras entre las polis como Esparta y Atenas. La influencia del teatro, los coliseos y el espectáculo lo podemos ver en la actualidad. En la arquitectura griega existieron tres estilos diferentes de columnas: las dóricas, las jónicas y las corintias. Las dóricas se caracterizaban por un capitel plano. El capitel es la parte superior que remata a las columnas. En el jónico, el capitel tenía unas volutas, que son una especie de espirales en el capitel. Y las corintias tenían en su capitel una decoración con hojas de acanto. Ahora sí, hablemos de los Juegos Olímpicos. Y antes de empezar les quiero recomendar un libro sobre este tema, los Juegos Olímpicos para niños, y se los dejo en este enlace para que lo revisen. Existen múltiples relatos sobre el origen de los Juegos Olímpicos. Uno de ellos es que Hércules fue quien los inició, los creó. También que Zeus jugaba con unos pequeños dáctilos, los ponía a correr y a hacer diferentes pruebas para entretener a Zeus cuando era niño. Y como premio Zeus les daba unas coronas de olivo. Bueno, los kouros, quienes eran los muchachos o los jóvenes griegos que participaban en estas justas, tenían una preparación, tenían un acondicionamiento. De hecho, para los jóvenes griegos, la desidia física era tan vergonzosa como la ignorancia. Por eso, la mayoría de los jóvenes vivían entrenando. De allí el término gimnasio, que significa descubierto para el ejercicio. Y en los gimnasios era donde precisamente esos kouros entrenaban y se preparaban para los Juegos Olímpicos. Aunque en estos espacios o recintos donde entrenaban, los jóvenes lo hacían desnudos. Por supuesto que los jóvenes no se la pasaban desnudos en todos los espacios, no iban a la tienda a comprar cosas desnudos, pero sí tenían permiso para asistir a ciertos espacios totalmente desnudos. A la ceremonia de los Juegos Olímpicos, a este ritual, solo asistían hombres. Las mujeres las dejaban exiliadas en sus casas. Los kouros que participaban en los Juegos Olímpicos, antes de salir a las justas, duraban 8 días en ayuno, preparándose como ofrenda a sus dioses. Después de estos 8 días salían a las pruebas. Allí existían 5 modalidades: carrera, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, salto de longitud y lucha.
Y luego de 12 siglos, los últimos Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron en el 393 después de Cristo, tras la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Con el Edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio prohibió toda celebración pagana, incluyendo los Juegos Olímpicos. Por supuesto que en la modernidad se retomaron estas competencias atléticas con muchas más especialidades deportivas. Y como podrán entender, después de 8 días sin consumir alimento y luego exigirse al máximo en estas pruebas olímpicas, pues una gran mayoría de jóvenes griegos que estaban entre los 12 y los 15-16 años fallecían. Los que lograban terminar y ganar estas pruebas olímpicas no eran coronados con lo que ustedes se imaginan: carros, apartamentos, cofres llenos de oro. El premio que recibían era una corona de olivo y la admiración de toda la comunidad griega. De hecho, en la ciudad donde habían nacido, recibían una pensión y alimentos hasta que fallecieran. También les construían esculturas o estatuas de bronce, homenajeándolos como dioses o semidioses por la proeza alcanzada. Por supuesto que con el tiempo las mujeres se motivaron a participar en los Juegos Olímpicos y también empezaron a entrenar y a participar en diferentes justas, y también eran recompensadas con coronas de olivo. Y por supuesto, tú también puedes ser un campeón olímpico. ¿En qué deporte te gustaría destacar? Viendo estas cariátides, que son estas mujeres sosteniendo el templo como pilares o columnas, ¿no les recuerda algo de nuestra cultura colombiana? Así es, nuestras palenqueras, que al igual que las cariátides, sostienen toda una familia, utilizando especialmente la cabeza para llevar estos exóticos manjares del trópico colombiano. Otra de las características de los Juegos Olímpicos es que así estuvieran en guerra entre las polis, la comunidad griega detenía la guerra y hacía una tregua para poder realizar esta ceremonia sagrada que eran los Juegos Olímpicos. Paradójicamente, en la contemporaneidad, los Juegos Olímpicos modernos se han tenido que detener en varias ocasiones por las guerras. Esperemos que de ahora en adelante se pueda seguir celebrando y llevando en alto esta llama olímpica como símbolo de la unión del deporte y del juego limpio. Listo, ya hemos vuelto y en nuestra actividad realizaremos una corona de laurel. Y para ello necesitaremos unos materiales muy sencillos, como papel iris color verde, unas tijeras, podemos usar colbón, silicona fría o caliente con ayuda de un adulto responsable y un pequeño alambre, de los que vienen cubiertos por una felpita. Muy bien, en la actividad de este video vamos a realizar una corona de olivo y para ello vamos a necesitar 2 alambres aterciopelados y una hoja de papel iris verde. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros 2 alambres aterciopelados y a la distancia de la mitad de cada una las vamos a unir. Muy bien, luego le vamos a dar la forma semicircular. Ahora vamos a tomar la hoja de papel iris y la vamos a doblar en varias secciones. Recordemos que las hojas de olivo son alargadas, son delgadas y alargadas, y las vamos a dibujar con un marcador. Y ahora las vamos a recortar. Y ahora nos vamos a disponer a pegarlas a cada lado de nuestra corona. Para ello podemos utilizar colbón, y si queremos acelerar el procedimiento podemos utilizar, solo con la ayuda de un adulto responsable, silicona.
Muy bien, ya hemos terminado nuestra corona de olivo. Ahora inténtalo tú, con los materiales que más se te faciliten. Muy bien, ya te la puedes probar. Ahora el campeón eres tú. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, campeones!